Muy buena familia, bienvenidos a Hip Hop 360 grados. Están con Marmaster en nuestro estudio de Nerja en Málaga. Hoy vamos a hacer un tutorial de los que valen oro. Es un tutorial esencial para cualquiera que quiera dedicarse profesionalmente al mundo de la música o al mundo del sonido. Es un tutorial de los que cambian personas. Una vez que lo ves, no puedes volver a pensar de la misma forma, porque ataca directamente a la raíz de tus creencias. El mayor problema que me encuentro cuando la gente viene a estudiar conmigo, a mis cursos, esto es algo que vengo haciendo desde el año 2009, en Granada empecé de forma presencial y desde el año 2011 online respondiendo cientos y miles de preguntas anualmente. El problema que me encuentro siempre es que las preguntas que os hacéis son erróneas. Pensáis que el mundo del sonido es algo de una complejidad brutal. Creéis que es algo de una magnitud enorme y parece que es inalcanzable el conocimiento que necesitas para trabajar con sonido. Estáis haciendo las preguntas equivocadas. Veis 1.000.000 de preguntas inconexas y queréis solucionar con todas esas miles y millones de respuestas, queréis solucionar vuestro problema de inseguridad. Queréis sentiros seguros ante lo que estáis escuchando y saber qué decisiones tenéis que tomar, ¿verdad? Tú quieres reproducir la música. Si vas a mezclar un tema, quieres reproducir y decir, a esto le ocurre esto y para que suene como yo quiero tengo que hacer esto otro. Esto es lo que todos deseamos. Escuchar, analizar y decir, a esto le ocurre esto, yo quiero llevarlo en esta dirección y para conseguirlo necesito actuar de esta forma. Es el planteamiento que todos necesitamos hacer, ¿no? Primero saber qué está pasando, saber qué queremos conseguir y saber cómo hacerlo. Para poder satisfacer esa necesidad que tenemos todos, ese 1.000.000 de preguntas que os hacéis no valen, porque siempre preguntáis por el caso concreto. ¿Cómo hago para que el bombo no tenga esta resonancia? ¿Cómo hago para comprimir una voz? ¿Cómo hago? Ninguna de esas preguntas verdaderamente son importantes. La única pregunta importante, la única pregunta que necesita respuesta es ¿qué es el sonido? Una vez que tú conoces el sonido, ¿qué es el sonido? Aprendes a trabajar con él. Tienes que conocer la biología del sonido, tienes que conocer la física del sonido, cómo se forma el sonido y cuál es nuestra relación con el sonido como seres humanos, es decir, cómo percibimos nosotros el sonido. Esas son las dos grandes preguntas que tienes que hacerte. ¿Qué está pasando ahí fuera cuando se produce un sonido físicamente? ¿Cómo se desencadena un sonido? Y cómo esa energía acústica llega a nosotros y se convierte en una percepción del mundo, en una percepción de realidad. Es por esto que las canciones nos emocionan, porque aunque solo es música, para el ser humano es una realidad. Estás teniendo contacto con el mundo a través del sonido. Las canciones son muy poderosas, los sonidos son muy poderosos porque nos conectan a nosotros mismos nos conectan con nuestro propio subconsciente. Cuando nosotros escuchamos el sonido de una guitarra eléctrica, quizá nos está recordando al sonido de un trueno, porque los niveles de distorsión que tiene la guitarra eléctrica quizás te conectan con ese estruendo que se produce en el cielo. Sin tú saberlo, esa guitarra te pone alerta o te pone en tensión. Pues podemos utilizar la guitarra eléctrica con un fin artístico. Cuando nosotros escuchamos el sonido de un bajo, sin saberlo nos produce una emoción. Quizá esa emoción tiene algo que ver con el hecho de que cuando estábamos en el útero materno, escuchábamos sonidos graves dentro del útero de nuestra madre, escuchábamos sonidos graves, principalmente pum, 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 el corazón de la madre. Quizá un bombo con sonido grave, haciendo ese ritmo, te produce una emoción muy fuerte y tú no lo sabes. Pero mi papel como productor musical, como ingeniero de sonido, es hacer consciente toda esta información.
Yo tengo que saber qué produce un bombo, qué produce una guitarra eléctrica o qué produce un violín. A lo mejor te recuerda al sonido de un niño llorando. A lo mejor te recuerda a ti mismo llorando, te recuerda a un grito, a un sufrimiento. A lo mejor eso produce una emoción en ti. Todas estas cosas son esenciales de conocer para un ingeniero de sonido y básicamente estamos hablando de percepción, de cómo nosotros interpretamos un sonido. Un sonido que por sí no tiene ninguna fuerza intrínseca. Un sonido que de por sí no tiene significado, es simplemente un sonido. Pero cuando el ser humano lo percibe, lo recibe, lo interpreta y lo conecta con una vivencia anterior personal o con una vivencia que no ha vivido personalmente, pero que tiene que ver con la especie, con el ser humano como especie, con la evolución. Hay mucho de neurología, hay mucho de psicoacústica, hay mucho de física. Hoy vamos a hablar de física del sonido, vamos a tratar de comprender el fenómeno físico del sonido. Todos los sonidos tienen 3 características que nosotros debemos conocer perfectamente y que debemos manipular perfectamente. Son la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad está relacionada con la amplitud. La intensidad está relacionada con la dinámica. Conocer a la perfección cómo se desarrolla a nivel intensidad o a nivel amplitud un sonido, eso nos va a permitir trabajar muy bien y trabajar con mucha seguridad con elementos y procesadores como es el compresor. El compresor trabaja sobre la dinámica principalmente. Conocer el tono, qué significa para el ser humano el tono, qué es el tono de un sonido, nos va a ayudar a trabajar con ecualizadores, nos va a llevar a tener un criterio. Cuando utilizamos un ecualizador sabemos qué estamos haciendo, sabemos qué efectos producen en las personas los cambios que hacemos con el ecualizador, las modificaciones tonales. El tercer elemento es el timbre. El timbre es, para mí, el elemento principal del sonido, el elemento más artístico del sonido. El timbre es el color del sonido. Todos los instrumentos musicales tienen un timbre que nos permite a nosotros diferenciar un violín de un piano. Si yo toco una nota la en un violín, no suena igual que si toco una nota la en un piano, porque el piano tiene un timbre, tiene una personalidad y el violín tiene una personalidad diferente. Cada instrumento me aporta un sentimiento diferente, aun tocando las mismas notas musicales. Saber utilizar instrumentos adecuados para transmitir los conceptos adecuados es una de las claves de la producción musical. Hoy vamos a hablar sobre el timbre, vamos a hablar sobre el color del sonido y vamos a ver que si conocemos y comprendemos qué es el timbre, tenemos en nuestra mano una herramienta muy, muy, muy poderosa y básicamente nos vamos a empezar a sentir artistas sonoros. Vamos adelante, espero que os guste el tutorial y que esta larga espera que tenéis cuando yo me tiro mucho tiempo sin hacer tutoriales, espero que esta larga espera valga la pena, porque cada día traigo menos tutoriales pero con una información mucho más esencial, información que tenéis que procesar y tardaréis tiempo en procesarla. Probablemente estaréis meses esperando un nuevo tutorial, pero es que hacen falta meses para procesar lo que estoy diciendo. Es muy profundo, es algo complejo, pero yo voy a hacerlo fácil. Voy a hablar de ejemplos que os van a encantar, anécdotas que os van a iluminar y vamos a ver también casos prácticos. Vamos a comprender el timbre a un nivel práctico, con ejemplos auditivos. ¡Vamos allá! Como os estaba diciendo, vamos a hablar del timbre, pero vamos a hacerlo primero de una forma callejera, de una forma urbana. A mí me gusta el hip hop, me gusta The Art of Storytelling, el arte de contar una historia. Es por esto que me dedico a los tutoriales, porque de un modo u otro me gusta contar historias y me gusta hablar del sonido de una forma que pueda ser comprendido, porque el sonido es muy difícil de comprender, porque no lo vemos. El sonido es algo abstracto, es algo que solo ocurre en nuestro cerebro. Eso poca gente lo sabe. Fuera, en el mundo exterior, solo hay energía. Toda la energía es la misma, toda la energía es vibración. Esa energía nosotros la captamos a través de los sentidos. Energía que se capta con la vista, energía que se capta con el oído, energía que se capta con el cuerpo,
Cuando nosotros percibimos la energía a través del oído, dentro de nosotros se produce un fenómeno que llamamos sonido. Pero el sonido solo ocurre dentro de nosotros. Hablaremos de esto en otro momento. El sonido no está ahí fuera, el sonido solo está en tu cabeza. Por eso yo puedo crear una película para ti y hacerte creer que estás viviendo una realidad que no estás viviendo. Yo puedo hacerte creer que estás en una cueva, muy oscura, amenazado. Lo puedo hacer con sonido. Para eso tienes que comprender el sonido. Continúa porque se me va siempre la olla, ya lo sabéis. Estaba diciendo que trato de contar historias para que se os haga más fácil la comprensión de lo que es el sonido, y hoy vamos a hablar sobre algunas historias sobre el timbre, la importancia del timbre. Voy a hablar de Bob Dylan, voy a hablar de Miles Davis, voy a hablar de Ornette Coleman, voy a hablar de Stravinsky, voy a hablar de Adolph Sax, vamos a hablar un poquito sobre dubstep, vamos a hablar sobre muchas cosas, pero antes vamos a situarnos en el sonido. Vamos a situarnos en el tiempo. Vamos a situarnos en el tiempo a nivel histórico. Quiero que sepáis qué está ocurriendo en el mundo de la música y en el mundo del sonido. Porque tenemos que ser conscientes de en qué dirección va nuestro arte. La música ha estado avanzando desde el principio de los tiempos. Fue el primer lenguaje, el primer sistema de comunicación que utilizó el ser humano fue el sonido. Antes que el habla fue el sonido. Nosotros para manifestarle a un compañero que convivía con nosotros en una cueva, acá prácticamente a un mono, para manifestarle nuestra fuerza, cogíamos una piedra, ¡pam, pam, pam, pam!, y la reventábamos contra el suelo y le decíamos a ese individuo que estaba cerca nuestra: oye, ten cuidado, que mira el sonido tan fuerte que yo hago, que tengo mucha fuerza. Puedes escuchar la fuerza que tengo en el sonido del impacto de mi piedra contra otra piedra, ¿no? Mientras más fuerza tiene, más fuerte suena ese sonido, ¿no? Puedes manifestar eso con sonido. Nosotros utilizábamos el sonido para comunicarnos. Para estas cosas, para muchas más. Para cazar, para muchas cosas utilizamos el sonido. Empezamos así, fuimos desarrollando el habla, con el habla se fue desarrollando el oído, y finalmente la música nos ha servido como especie para unirnos en torno al fuego, para unirnos en celebraciones, para unirnos para atacar al enemigo, para unirnos para defendernos del enemigo. La música nos ha servido para cazar, la música nos ha servido para sobrevivir. La importancia que tiene en el ser humano es tan grande que no hay sociedad que prescinda de la música. No hay una sociedad en el planeta que prescinda de la música. Hay sociedades que prescinden de muchas cosas que parecen básicas, pero no de la música. Todas tienen en común eso. La música es un instrumento que sirve al ser humano para vivir en sociedad y que sirve al individuo como tal para sobrevivir en las peores crisis y en las peores depresiones y en las peores decadencias. Se han visto imágenes de gente en campos de refugiados que sobrevive gracias al arte, gente en una prisión que sobrevive y se mantiene cuerdo gracias al hecho de poder expresarse. El arte y la música tienen una importancia vital para el ser humano. La música se ha desarrollado durante miles y miles y miles de años en torno a tres pilares: la armonía, la melodía y sobre todo el ritmo. La música es ritmo, la música empezó como ritmo. Toda armonía tiene un ritmo. Si yo hago unos acordes reggae, chen, 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 al final estoy haciendo... El ritmo está ahí. Si yo hago esos mismos acordes de esta forma, chen 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 chen, ya me estoy yendo al latín. Estoy haciendo música latina. Si yo lo hago de otra forma, lo estoy llevando al funky. Es decir, el ritmo te permite llevar la armonía a un lugar o a otro. Todas las armonías tienen ritmo, todas las melodías tienen ritmo. Si yo hago, por ejemplo... La melodía de Verano Azul, que se grabó aquí en Nerja, en mi tierra, en Málaga, una serie hiper famosa a nivel nacional e internacional. Si yo hago eso, estoy haciendo pam pam, pam pam, pa pam pam, pam pam,
pam, pam, pa, pam, pam. Hay un motivo rítmico. Cambian las notas, pero siempre hay un motivo rítmico. La melodía es ritmo. Y el ritmo, por supuesto, es la base de la melodía y la base de la armonía. Nosotros hemos desarrollado armonía, melodía y ritmo durante miles de años. Ha llegado un punto que, por ejemplo, importante, que fue el nacimiento del jazz, de lo que se llama hoy en día música moderna, donde ciertas normas rítmicas se han roto y surgió lo que hoy en día conocemos como swing, ¿vale? En vez de hacer un sonido pan, 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 en vez de hacer un sonido pam, 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 hacemos pam, pa, 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 pam. Estamos rompiendo con la cuadratura del ritmo y estamos haciendo básicamente que todo suene un poquito más negro, ¿verdad? No es lo mismo que... Eso es lo que tienes en el parámetro swing o groove de tu machine o de tu MPC. El jazz, el músico negro, que proviene de una cultura diferente, mucho menos cuadriculada, que está acostumbrado a vivir en una zona mucho más natural, donde cada día tienes que reinventarte, donde cada día los peligros son diferentes, porque vives en función de la naturaleza, del clima, de la comida que haya, del agua que haya en el río, estás siempre teniendo que reinventarte. Por lo tanto, la cuadratura no te sirve para nada. Necesitas algo diferente. Y por eso el negro crea el swing. El negro también crea un cambio en la armonía y hace que los sonidos que nosotros considerábamos los blancos occidentales, que venimos de la tradición de la música clásica, yo soy moro prácticamente, yo vengo de África. En Andalucía hemos tenido 800 años de cultura musulmana y esa cultura musulmana está en nosotros y tenemos un componente africano enorme. De hecho, mis labios son más africanos que europeos, mucho más, y mi forma de sentir es mucho más africana y tenemos una conexión muy grande. Concretamente en Europa, de Castilla hacia arriba, digamos, hemos tenido una tradición musical que está totalmente conectada con la música clásica que nace que se desarrolla en Viena, se desarrolla en Alemania, en Austria principalmente. Esta tradición occidental tenía una serie de normas armónicas, es decir, había sonidos que nos sonaban agradables y había sonidos que sonaban desagradables. Había sonidos que sonaban, que tenían unas relaciones que nosotros considerábamos buenas o positivas o bellas, y había otra serie de relaciones en las notas musicales que considerábamos no agradables, no deseables o tensas. Los negros, esa tensión, ese sonido desagradable, lo consideraron apropiado para expresar lo que estaban viviendo y crearon en el jazz el lenguaje de las cuatriadas, el lenguaje de las tensiones. ¿Por qué? Porque ellos vivían una vida tensa, porque ellos eran esclavos, porque ellos vivían en unas condiciones no deseables. Había una tensión entre lo que les gustaría ser y lo que eran, entre lo que les gustaría vivir y lo que vivían. Esa tensión se manifestaba perfectamente a través de esas nuevas armonías que estaban utilizando. Estos son el tipo de avances que se han dado en la música históricamente. Tenemos que comprender que ha llegado un punto donde hemos desarrollado tanto el pensamiento, hemos desarrollado tanto la música, que no sabemos hacia dónde avanzar. Aproximadamente en los años 60 aparecieron figuras dentro del mundo de la música como Ornette Coleman, que era un saxofonista que andaba por Nueva York con un saxo de plástico. Y Ornette Coleman fue un tipo que se percató de que la música era más que intelecto, la música era más que sonido organizado, la música era algo más que matemática. Ornette Coleman dijo: yo no toco en función de lo que piense mi cabeza, ni quiero reproducir con mi saxofón aquellas ideas que estoy pensando. Quiero reproducir con mi saxofón lo que estoy sintiendo aquí y ahora. Ornette Coleman basó su música en el sistema nervioso en vez de en el intelecto y creó el free jazz. El free jazz es un lenguaje sonoro que no nace
del intelecto, nace de las sensaciones espontáneas de un ser humano. Si yo estoy aquí y tengo un impulso, hago... Yo no pienso lo que voy a decir, lo digo. No hay filtro, es un flujo continuo de mi sistema nervioso que se convierte de mi sistema nervioso al exterior, al mundo exterior. Ernest Coleman dijo, no quiero saber nada de estas normas, de este orden intelectual musical, quiero transmitir puro sonido. Y creó el free jazz. En los años 60 el free jazz se desarrolló gracias también a otra gente, como por ejemplo Miles Davis, fue importante, muy importante para el free jazz, otros artistas, pero según mi punto de vista, el free jazz fue el último avance de la música. Nunca hemos vuelto a avanzar porque no sabemos hacia dónde avanzar. Ernest Coleman dijo, se puede hacer música atendiendo al sistema nervioso, atendiendo al sonido, en vez de atendiendo a las relaciones matemáticas, que es lo que hace un ritmo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O es lo que hace una armonía, cuando tú haces un acorde 1, 3, 5 o 1, 3, 5, 7. Hay unas relaciones armónicas. Ernest Coleman se basó en otros factores que también producen sonido, en el impulso eléctrico. Hoy en día estamos avanzando en una nueva dirección. Y hoy voy a hablar de eso. Os voy a tratar de dar una base para que abracéis el futuro de la música, el futuro del sonido, para que sepáis hacia dónde vamos y toméis conciencia de lo que tenéis en vuestras manos. Hoy en día estamos en el siglo de la especulación tímbrica, es decir, por primera vez estamos empezando a tomar conciencia del color del sonido. ¿Qué es el dubstep? El dubstep es una música que ha aceptado algo que muchos llaman ruido como sonido. El dubstep es muy ruidoso, pero ¿quién ha dicho que el ruido no puede ser sonido? ¿Quién ha dicho que el sonido de las olas del mar no puede ser una textura? Estamos buscando nuevos colores. ¿Por qué los instrumentos clásicos de la orquestación clásica, vientos, cuerdas, tambores, metales, maderas, igual se están quedando anticuados? Y nosotros, las nuevas generaciones, que desde el nacimiento del sintetizador venimos captando nuevas fuentes sonoras, quizás estamos explorando y diciendo, oye, hay un mundo en el mundo del color. Puedo hacer cosas con armonía, melodía y ritmo, pero hay un mundo por explorar en el color. Kanye West ha sacado un disco que se llama Jesus, y este disco Jesus, si ustedes ponen la canción Inside, aunque ustedes no lo saben, no es más que una exploración de Kanye West en el mundo del timbre, en el mundo del color. Kanye West está explorando el timbre. Como otros muchos en otras formas de arte, exploraron campos que han cambiado el mundo del arte, han cambiado por completo lo que entendemos por arte. Antes de Picasso, el arte reflejaba la realidad de una forma muy clara y muy concisa. Es lo que se llama impresionismo, ¿no? Nosotros estamos plasmando en el cuadro nuestra impresión de la realidad. Después de Picasso, gente como Picasso y otros autores, el ser humano dice, ¿por qué tengo que plasmar en el cuadro lo que ven mis ojos? ¿Por qué no puedo plasmar las ideas abstractas que hay en mi cabeza? Las formas y figuras que puedo ver dentro de mí gracias a mi fantasía, gracias a mi imaginación, gracias a mi capacidad de conectar cosas. ¿Por qué no puedo reflejar eso en un cuadro? Y comenzamos a expresar lo que tenemos dentro. Con el timbre podemos expresar muchas cosas. Vamos a seguir hablando sobre ello en el próximo capítulo.